Continuamos aquí en TV con Encuentros conversando con Cristian Rodríguez de Historiadores del Norte de Pampeano, también muy ávido en las anécdotas que queremos conversar con él de la ciudad de General Pico, porque es lo que nos interesa también abordar sobre algunas historias, algunas cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido. Por ejemplo, la primera pregunta que yo tengo para hacerte, que la escuché casualmente en una entrevista que te hemos hecho en TVCO, es la historia de la casa de Eduardo Chaperrouch, que no es la casa, ¿no? Nunca fue la casa. Nunca fue su casa. Tal es así que cuando la casa se construye, Chaperrouch no existía más en este mundo. Chaperrouch muere en el año 19 y la casa es de los años 30 y pico, 40. No pasa del año 40 la casa. Entonces, esa casa fue construida por un señor apellido López, español, con toda una promesa de por medio de ir a buscar a su novia a España y demás, pero fehacientemente la casa jamás fue de Chaperrouch. Pero se ha creado un mito tal que, como yo les comentaba, en un momento yo voy a una mueblería muy importante y reconocida de Pico, y me dijeron, tenemos para la venta los muebles de Chaperrouch. Y le digo, pero ¿cómo los muebles de Chaperrouch? ¿Y de dónde estaban esos muebles? ¿En Buenos Aires? No, los muebles que estaban en la casa de Chaperrouch. Y no fue nunca así, de ninguna manera. Ya te digo, él cuando visitaba General Pico, lo visitó solo hasta el año 16 aproximadamente, porque él después tiene una hija que se enferma de una enfermedad respiratoria y la tiene que llevar a Suiza, y él termina viviendo allá. Es más, cuando termina de fundar Pico, si bien él era secretario del gobernador Eduardo Gustavo Pico, a partir del año 2 se dedica pura y exclusivamente a rematar y hacer mensuras de terrenos para vender justamente lotes, y a partir del año 6 se convierte en diputado por la provincia de Buenos Aires. Él cada vez que venía a Pico paraba en el Gran Hotel, que era el Gran Hotel Pico, que está en la esquina, enfrente de la Plaza Seca, no es exactamente donde está hoy, sino estaba en la esquina. Tenemos fotografía de ello. Y hay testimonios inclusive de gente que le habría lavado sus camisas, habría tenido algún contacto con él y hay algún escrito al respecto. Pero él nunca fue el dueño de la casa, jamás. Sacándote un poco de esta historia, que quizás es un poco anecdótica, tenemos también algo para contar, o por lo menos un tema para abordar, que es la masonería en la ciudad de General Pico, que es lo que evita la llegada de la religión, ¿no? Hasta por lo menos el año 1913. La masonería en Pico es interesantísima. De hecho, Pico se funda bajo un rito masónico. Lo de la piedra fundamental es un rito en sí. Te corto acá. Quiero saber qué es la masonería. La masonería es una sociedad con un propósito, no es una religión como muchos creen, de hecho está abierta a todos los cultos que quieran integrarla. Sí tiene como una de sus premisas tener una deidad, ¿sí? O sea, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano, pero no ateo, ¿sí? Dentro de la masonería se pueden conformar distintas logias. ¿Qué es una logia? Es un grupo de gente que se nuclea con un propósito, y el propósito puede ser, por ejemplo, conseguir agua para esta copa, o fundar otra cooperativa, o hacer un pueblo. Los propósitos son infinitos. O las libertades de América, como en el caso de nuestros libertadores, ¿no? O'Higgins, San Martín, Bolívar. La piedra fundamental es uno de tantos ritos que hacen a la masonería. Sobre la piedra fundamental, digamos, ¿cuál sería por lo menos la referencia que ustedes, que los historiadores tienen de ese momento y del lugar también? Nosotros investigamos muchísimo, desde la fotografía, para ver cómo era el sol en aquel momento, cómo se proyectaba sobre las salas, porque algunos llegan a pensar que las dos fotografías que hay de la colocación de la piedra de aquel 11 de noviembre
pueden no haber sido en noviembre, sino en invierno por cómo estaban vestidos. Y sin embargo, antes todo el mundo sabe que hasta el 1 de noviembre, que era la fecha de los santos y demás, solía helar en esta zona. Entonces es muy probable que sí, que haya hecho frío y demás. De hecho, la fundación de Pico duró 3 días. No fue solamente el día 11, ¿no? Fue 11, 12 y 13. El escritorio donde se remataban las tierras y se vendían, porque el primer día fue un fracaso absoluto, estaba ahí en la calle 18, esquina 19, donde hoy conocemos una estación de servicio. Sí. Y volviendo al tema de la piedra en sí, eso fue todo un rito, pero la gente solo lo presenció. Quienes realmente venían con la piedra habían estado trayendo todas esas cosas directamente en el tren, y fue gente que vino de la zona de Villa Constitución, donde también pusieron otra piedra fundamental, o como fue también el enterratorio de la Ciudad de La Plata, ¿no? La pregunta un poco es, ¿por qué la masonería elige esto de la piedra, ¿no? De la colocación de la piedra? ¿Era cotidiano esto? Sí, dentro de la masonería sí. De hecho, es parte del rito escocés, pero esto viene desde la época de Salomón. El templo salomónico de Jerusalén ya tenía una piedra fundamental. El Capitolio de los Estados Unidos tiene una piedra fundamental. Y hoy se siguen colocando algunas piedras fundamentales, pero a veces las colocan sin saber de qué se trata el rito en sí. Pero sí, y acá en la zona no fue la única. Speluzzi también tiene una. Hasta las fechas fundacionales tienen que ver con estas alegorías que tienen que ver con la masonería. Y respondiendo un poco lo que me preguntabas con respecto a la iglesia, no tuvo una intervención en Pico, la iglesia, sino hasta el año 13, donde nace la primera capilla, que fue la capilla consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, que estuvo enfrente de lo que es el Registro Civil Viejo, calle 18, casi esquina 15, ¿no? Mira. Ahí estuvo la primera iglesia católica de Pico, que era un galpón de madera con una chapa adelante y una crucecita y un campanario muy, muy improvisado. Pero la masonería sí tuvo su iglesia desde el primer momento. La iglesia estaba enfrente de la estación de ferrocarriles, donde hoy conocemos una casa de electricidad. Sí. Los sótanos eran donde estuvo esa iglesia, que no hasta hace muchos años todavía tenía parte de lo que era el altar y los sótanos incontinuados. Esa casa perteneció al español, se hizo en el año 6, perteneció al español Pío Santos Ayerra. Pero bueno, Ayerra, que fue también el primer cónsul español en Pico, el primer presidente de la Sociedad Española, sí, pero quien manejaba la masonería en la zona en sí, el gran maestre, era José Grassi. José Grassi, que era quien era un terrateniente, que también tenía campos en el sur cordobés, la zona de la Rudé, y quien después termina junto a Buscaglia fundando el pueblo de Metileo, ¿no? Mira. Hay también otra historia interesante para conocer que respecta a la llegada del ferrocarril, que vos me lo podrás explicar mejor, pero no llega la primera vez a donde todos creemos que llegó, ¿no? Claro. Cuando hablamos del ferrocarril, tenemos que pensar que ya meses antes se venía construyendo una línea ferroviaria que está en un registro, que es un escrito de Luis Lorenzo Pozo, donde hace mención que él baja en un apeadero ferroviario. Un apeadero era un lugar de piedra mora con palo a pique, en Durmientes, de quebracho en aquel entonces, donde subía y bajaba gente y podía ver alguna casilla de madera. De hecho, la casilla la encontramos, la casilla ferroviaria todavía queda en algunas tablas tiradas. Ahí está el molino, está a 8 kilómetros en sentido sudoeste hacia el Descanso, justamente, enfrente de la tranquera de lo que fuera el campo del presidente Manuel Quintana, del lado de la estancia que en aquel entonces fuera la South American Line Company, que después se convirtiera a principios de 1905 en Estancia y Colonia Estrenel. En ese apeadero ferroviario baja Isidoro Brunengo, donde lo espera don Luis Castellanos, y cruza justamente a la estancia que era del presidente. Todo esto sucede meses antes de la fundación de Pico. Pero para que ese ferrocarril llegara ahí, ya hemos encontrado algunos documentos y algunos planos que aparentemente
llegaría el ferrocarril ya hasta la zona de Montenievas, que era la punta de rieles y la concentración de los ingleses. No es casualidad que, por ejemplo, Montenievas tenga un lawn tennis. Claro. No es una casualidad. Y Pico justamente no iba a ser fundado en este sitio. El sitio de Pico era en el Metileo. Metileo, según el indigenista Eliseo Tello, dice que es la confluencia de 4 caminos. Y ese justamente era el camino de Pinsén, el camino real, porque hasta ese entonces la South American Land Company, para sacar los frutos de la tierra, financiaba un camino a Treclauquen, que pasaba por ahí, y un camino a La Bulaye, hasta el año 1895, que se hace la estación de Treclauquen y la estación de Italó, donde le quedó un poquito más cerca para poder llevar los productos de la tierra. Bien, bueno, te digo que me quedaría mucho tiempo preguntándote, pero el tiempo de la tele es acotado, como sabrás, así que Cristian, te comprometo para quizás otra edición, donde podamos abordar otras preguntas, otros mitos, otras historias, así que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Les recordamos que el contacto con TVCO Encuentros puede ser a través del Instagram TVCO, la tele de Pico, para sugerir, comentar todo lo que ustedes quieran sobre TVCO Encuentros, y lo mismo pueden hacer al correo tvconoticias@gmail.com. Ahí esperamos comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran acerca de TVCO Encuentros. Nos encontramos en la nueva edición la semana que viene. Que tengan una linda semana. Hasta luego.